¿De dónde viene? Yo creo que es la primera vez la pregunta, oye, esto que me está mandando esta tarima, ¿de dónde viene? ¿No? Una de las cosas, sabemos, por ejemplo, en carne americana o de cerdo, es muy común encontrarte que trae algún tipo de inyección, a lo mejor un 5, un 6%, y lo declara, ¿no? Enhanced Solution 18. Hola compañeros de la carne, bienvenidos a Meatspad, versión en español, concepto, hablemos de carne. Y bueno, el día de hoy tenemos a un representante de cada segmento que quería tener el día de hoy. Y la verdad que así rápidamente, empezando de izquierda a derecha, tenemos a Jorge Marcos, representante, y me gusta hablar del segmento de retail, ¿no? Sí, claro. Que, desde mi punto de vista, tú dominas esas necesidades, esas preguntas, eso que está buscando el consumidor a nivel de retail. Sí. Tenemos a Rigo, Rigo Treviño, como parte de Trade Manager de USMF, tiene un ámbito más, o el abanico, como platicamos en el episodio, el abanico más multidisciplinario, que entiende un poco la parte de suministro, ha tenido experiencia en la parte de retail, ha tenido experiencia en la parte de conveniencia. Food service también. Y food service. Y la verdad es que queríamos tener esta mesa redonda hablando de las preguntas que tiene el consumidor acerca de dónde viene su carne, ¿no? Y también tenemos a Cristian Camarena, experto en deshuese, experto. La verdad es que yo te admiro mucho, Cristian, porque Gracias. has tenido esa hambre de querer aprender más, de no quedarte en esa zona de confort. Y pues tú ya sabes en lo que has estado involucrado con el Dr. Nelson Huerta en Texas Tech. Y esa espina de querer aprender más. Yo creo que cada uno de nosotros en esta mesa tiene eso. Y en la parte de carniceros, este programa que tienes en más de 120,000 seguidores en tu concepto, pues entiendes qué es lo que busca el carnicero. Y platicamos con Rigo que me gustó mucho esa proporción que mencionaste, más o menos de 50% del consumo de carne en México viene de carnicerías, un 20 y tantos por ciento, 22% creo que era el dato, viene de la parte del retail, y el resto es Mercados, tianguis. mercados y tianguis, ¿no? Sí, Entonces, hay un pequeño segmento más pequeño, pero principalmente mercado y tianguis. Y yo creo que vale la pena que cada uno de nosotros hable de esos mitos, de esas preocupaciones que tiene el consumidor, para irlas hablando sin pelos en la lengua, como dice muy bien, ¿no? Que no le metan, como dices tu dicho, el de gato por liebre, Que no le vendan gato por liebre. Y se puede extrapolar en muchas cosas. Sí, 100%. A todo. Rigo, yo creo que podemos empezar contigo. Hablando de, a lo mejor, de la pregunta que más te ha resonado en estos últimos meses, dentro de las plataformas que tiene USMF. Podemos empezar por ahí contigo un poco de que nos platiques de esos mitos, preguntas, falacias que has visto, y por ahí podemos iniciar esta mesa redonda. Claro. Yo creo que uno de los principales mitos que puedo mencionar es la cuestión del cerdo tiene que ir bien cocido, ¿no? Como hablando como si fuera del pollo. ¿El pollo es bien cocido? Sí, definitivamente, nadie te lo va a discutir. El cerdo tiene que ir bien cocido, lo que es una chuleta de cerdo, lo que es el lomo de cerdo, tiene que ir bien cocido. Pues en realidad no, en realidad tú lo puedes estar comiendo a término medio, como mencionaba yo en el podcast, todo lo que es el NPB, el National Pork Board, te recomienda hacer el cerdo a 145 Fahrenheit, que son como 61 grados centígrados aproximadamente. ¿Qué te beneficia eso? Tener una chuleta de cerdo término medio, una chuleta de cerdo más jugosa, y pues con la capacidad de retención de agua del cerdo americano, pues un muy buen producto. De repente la gente dice, oye, pues ¿sabes qué? El cerdo pues es muy magro, o el cerdo esto, o es muy seco, el otro. Pues en realidad te lo puedes estar comiendo tal cual es, como sería un corte de res, como si sería un ribeye, ¿no?
la gente todavía tiene miedo de esto, ¿no? Tiene miedo de qué, de la cisticercosis, de los 90s, esto y lo otro. Entonces, pues no es cierto. En realidad, si tú vas a un establecimiento, a una cadena comercial, de un autoservicio, de una buena carnicería, que conservó la cadena de frío de una forma totalmente correcta, tú te lo puedes estar comiendo a 145 Fahrenheit, jugoso, sin ningún problema, y un excelente producto lo que puede estar teniendo, ¿no? Y eso es lo que te iba a preguntar, ¿no? Del tema de dónde proviene esa preocupación. ¿Por qué el cerdo no se consume a 145, esos 61, casi 62 grados centígrados, temperatura interna? Obviamente que hay que estar hablando de temperatura interna en músculo intacto, ¿no? Porque cuando hablamos de músculo, de salchicha o algún tipo de bratwurst, ya es un poco diferente, pero de músculo intacto, 145 Fahrenheit o 62 grados centígrados. Pero viene de esto, de lo que se hacía hace 30, 40 años, que había este problema con cisticercos. Y me gustaría pasarle la pregunta a Jorge Marcos. Es una pregunta recurrente. Y aportando un poquito lo que decía Rigo, todo esto nace, nuestros abuelos y eso, criaban cerdos a veces en el traspatio. El cerdo es un animal, parecido al humano porque es monogástrico. Algo que tienen por naturaleza, no me dejarás mentir, Paco, son los animales, yo diría, más limpios. Son los que comen aquí y por naturaleza defecan acá. Lo relacionan muchas veces con suciedad, no sudan, no tienen glándulas para sudar, están revolcándose en el agua, en el lodo, y por eso los catalogan como un animal un poquito sucio. Pero pues no significa que sea así, ¿verdad? O sea, realmente, la triquinosis, ahorita en estos tiempos, casi creo que hay más incidencia en una fresa, en un producto que venga del campo, que en el cerdo. Por lo mismo que dice Rigo, ya se cambiaron los estándares de cómo criarlos, cómo se están sacrificando. Creo que, como dice él, hay que buscar el sello que venga de la calidad, obviamente. No digo que pueda haber casos ahí, el que está haciendo su proceso del rancho a su mesa por su cuenta, pero cuando lo compras de un establecimiento que viene certificado, pocas incidencias vas a tener con ese tema. Pero yo creo que nace ahí, desde las épocas de los abuelos, porque es muy común todavía que gente mayor no te coma cerdo más que bien cocido. Creo que es un mito que sigue, cada vez ha ido erradicando, pero es uno de los principales también acá que preguntan. Ese y el de las hormonas del pollo también, que si el pollo tiene hormonas... y el pollo definitivamente no tiene hormonas. Sabemos que no saldría más caro el caldo que las albóndigas, pero pues bueno, no entienden que el ratio que trae de conversión de alimento a... Genética. A genética, el peso que le ponen. Es un animal que en 7 semanas puede estar listo, entonces realmente no hay por dónde ponerle hormonas, ¿no? El peso de mercado es tan rápido que llega el peso de mercado que pues una hormona pues es prácticamente innecesario hacerlo. Pero hay quienes abusan de esto, de que pollo sin hormonas, pero pues en realidad pues todo el pollo es innecesario que pongas una hormona. Eso es bien interesante, ¿no? Porque precisamente por la gente que pone no hormone o hormone free, esos pequeños asteriscos en las etiquetas, haces creer que el otro sí lo está haciendo. Y no, es una técnica de marketing a beneficio de ellos, pero que empinas a tus compañeros de la industria. O sea, estás propagando de alguna manera esa mentira sembrando la duda si los demás sí traen hormonas. Sí, porque al final de cuentas, si tú pones pollo sin hormonas y otro no lo pone, dice que, oye, pues es que entonces el otro sí trae. No cuando pues en realidad pues juegan ahí. El claro ejemplo de la carne molida, una carne para hamburguesa que dice gluten free, sin gluten. Hasta en agua había eso la vez pasada. Pero el gluten no viene en la carne naturalmente. Entonces, eso yo creo que es un tema, volvemos al caso, ¿no? El tema de desinformación, y me gustaría que participara Cristian, hablando platicamos antes de empezar a grabar un poco de esa desinformación, esa importancia de que el cliente, mencionaba Jorge Marcos, ese certificado, ya sea si está importado, USDA, si es nacional, TIF, y también entender que también hay carne americana que se procesa en plantas TIF, y viene plantas TIF y quiere decir que está procesándose en condiciones iguales o superiores que no nos da. Entonces, yo creo que en términos, a lo mejor gente que dice certificado TIF no entiende qué es, no entiende que TIF, tipo Inspección Federal, pues quiere decir que hay veterinarios en el proceso, desde que llega el animal, desde que llegan lo que es lo pecuario, tanto bovino y porcino, tienen una inspección sanitaria y que están validando que la carne que está, o que los animales que están llegando estén sanos. Así es. Aquí hay dos puntos muy importantes. El primero,
La gente, bueno, yo que tengo un poquito más de contacto con gente del último eslabón, por así decirlo, dentro de a lo que yo me dedico, que es el contacto directo con el cliente. La falta de información yo creo que es lo que está poniéndole el pie, como dijeran, en el pescuezo a la industria cárnica. ¿Por qué? Por la falta de información. Volvemos a lo mismo. Lo que comentaban Jorge y Rigo, algo muy importante. O sea, usamos términos muy coloquiales y terminologías muy científicas que la gente no entiende. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer esa parte de la información digerible a la gente? Bueno, por medio de los carniceros. ¿Cómo nosotros vamos a dar esa información a la gente que está despachando o atendiendo al cliente, al último cliente? Yo creo que todo este rezago ha sido por esa conexión que hay dentro del área científica hacia el área productiva, por así decirlo, o ya, sí, el último eslabón, ¿no? Ya directamente con el cliente. Hablando precisamente de la carne de cerdo, pues sí, a mí también, a través de los años me tocó pues vivir esa etapa fuerte del mito, ¿no? De la cisticercosis y de esas enfermedades y en su tiempo inclusive me tocó conocer gente que padeció la enfermedad. Estamos hablando de hace 25, 30 años, no sé cuánto. Y que en la actualidad, bueno, sí sigue habiendo malas prácticas, como lo comentaba, ¿no? Que hay quien cría sus animales en el traspatio y en condiciones completamente precarias. Entonces, pero la gente no sabe, o sea, la gente no sabe si la carne que está comprando, si es certificación TIF, si viene de Estados Unidos, si tiene una trazabilidad. El cliente llega y pide, o sea, porque no hay esa cultura de que el carnicero enseñe. Bueno, aquí hay dos factores muy importantes. Una, que posiblemente al carnicero no le convenga decir de dónde proviene su carne, ¿verdad? Porque puede tener un proveedor que le está dando mucho más barato, que está produciendo animales a diestra y siniestra y quién sabe Dios cómo. Y otra, que posiblemente no le convenga decir que su carne no está certificada porque el cliente pues va a tener entonces ya la duda y ahí va a empezar la duda. Entonces, aquí la importancia de informar al consumidor es un tema muy complicado, muy difícil. O sea, yo cuando voy y doy mi asesoría o mi capacitación a las empresas de carne, trato siempre de concientizar a la gente que está en el mostrador, que sean honestos, que tengan ética, lo que hablábamos en un episodio, pero es muy difícil concientizar, en este caso al carnicero, de informar al cliente. ¿Cómo lo vamos a conseguir eso? Ese siempre ha sido como mi coco. ¿Cómo lo vamos a lograr? Sí, porque no ven tangible, o sea, no ven tangible si lo hago, no me da un resultado a corto plazo. Exacto. Entonces no lo ven como una parte lógica. Bueno, hago esto y me va a dar A más B igual a C, y eso es lo que no se alcanza a ver. Y en mi punto de vista es, platicando con Jorge Marcos en muchas de las ocasiones, es qué se debe de reportar en la etiqueta. Sí. Y qué no se reporta, porque a lo mejor en las regulaciones no se le exige al procesador que diga si trae 5, 10, 15, 20, 30% de inyección. Uh-huh. Y al final, al cliente final, cuando le estás dando ese producto, pues el carnicero no le está diciendo, oye, trae tanto porcentaje. Entonces, yo creo que eso es un balance y que me gustaría darle la bola a Jorge, ¿no? De este tema, porque lo hemos hablado en muchas ocasiones. Lo hemos hablado en muchas ocasiones, Francisco, y aquí creo que pues lo que dice Cristian, esto presta a malas prácticas. O sea, es lo que te digo, cada quien tiene su ética bien arraigada, pero el hecho de que esté tan desinformado este mundo de la carne da pie también a los villanos, a que entren en juego. Y está la persona que te está inyectando el 10, 12% para que te agarre la papaína o bromelina o lo que estés usando. Y hay gente que va a aprovechar y le va a echar otro litro de agua y lo va a congelar y le va a meter más sales y fosfatos para retenerlas, para venderte agua en vez de carne. Es un mundo bien complejo. O sea, realmente hay mucha gente que me ha dicho, oye, ¿cómo identifico a primera vista si el corte está inyectado o no? Digo, obviamente cuando vas agarrando experiencia, pues vas agarrando algo de práctica, lo pruebas, inmediatamente te das cuenta, te brinca el sabor al fosfato, te sabe todo igual, ¿no? Te sabe igual el diezmillo que el ribeye, que todo. El tamaño. Todo.
todo, pero sí realmente... ¿De dónde viene? Yo creo que es la primera vez la pregunta, oye, esto que me está mandando esta tarima, ¿de dónde viene? ¿No? Una de las cosas, sabemos, por ejemplo, en carne americana o de cerdo, es muy común encontrarte que trae algún tipo de inyección, a lo mejor un 5, un 6%, y lo declara, ¿no? Enhanced Solution. 18, declarado. Pero declarado. Entonces, eso es importante entender de dónde proviene para preguntarle, oye, ¿por qué está? Y lo hemos platicado muchísimas veces. ¿Por qué mi proveedor está 10% más barato? Sí. ¿Por qué? Pues mira, pues te está metiendo más agua que nosotros, ¿verdad? Entonces es algo que hay que empezar a preguntar, volviendo al tema. Y volvemos a lo mismo, el cliente es el jefe, pero que él tenga el poder de decisión cuando esté ahí en el anaquel para ver y decir, oye, esta pierna de cerdo está 25 pesos más barata que esta. Ah, bueno, pero cuando la cociné se redujo más de la mitad. Declara cuánto tengas. ¿Cuál te va a rendir mejor? ¿Cuál te va a rendir mejor? Exactamente. O sea, el precio luego, por eso es lo que decíamos, es muy subjetivo de, oye, es que acá venden este corte 100 pesos más caro. Pues sí, pero primero, si es ese corte, y segundo, ¿qué tanto le estás inyectando para dar ese costo? Porque si jugamos a echarle agua, también te podemos vender un tomahawk en 100 pesos. Sí, yo creo que al final de cuentas aquí depende mucho de las regulaciones que pueda llegar a tener cada país, ¿no? Digo, puedo conocer las de México, las de Estados Unidos, las demás de todos los países pues son completamente diferentes. O sea, lo que te puedo hablar de Estados Unidos es que si te declara cualquier porcentaje de inyección abajo del 10% debe venir como que algo de marinado. Ya después del 10% es como que, oye, este producto está inyectado y está inyectado con esto que viene en la etiqueta. Aquí lamentablemente en México no hay como que una regulación que haga esto. Entonces pues ya pasa lo que dice Marcos, de que oye, pues mira, esta carne está bien suave. No, pues qué bueno. Oye, esta carne la pongo bien cocida y todavía está bien suave. De que bueno, pues si agarraras un Choice o un Prime y lo llegas a cocer totalmente, pues vas a desperdiciar pues todo lo que es el marmoleo, la grasa intramuscular que hay en el corte. Entonces, pues, por eso mucha gente dice que, oye, es que yo lo quiero bien cocido, porque estás acostumbrado a un producto muy inyectado, que al momento de cortarlo, pues vas a decir, va a estar suave. Entonces, de repente te dan un Prime, lo haces bien cocido, de que, oye, pues, me sabe duro, de que, pues, sí, porque toda la grasa intramuscular, pues, la llegaste a quemar, entonces, pues, la estás comiendo y, pues, ya no te está sabiendo a nada, ¿no? Entonces, pues, son las diferencias que hay. Y hablando de otro tema, también está como que los empanizados. Los empanizados yo creo que es un tema súper interesante, porque en Estados Unidos te permite un empanizado, creo que hasta el 30%, para decir este producto pues está empanizado. Si traes más del 30% de empanizado, esto ya es una fritura, o sea, ya estás comiendo casi un cheto, por así decirlo, ¿no? Entonces eso es algo también súper interesante que en algunos países, la USDA, esto y lo otro, sí te pone así como que ciertas regulaciones. Y de repente en otros, si abres el abanico, pues van a salir uno que otro villano que lo van a hacer. Y a lo mejor pues el empanizado o el inyectado pues no te está haciendo totalmente daño a tu salud, pero la importancia de tener bien informado al consumidor de, al final de cuentas, pues qué estás consumiendo, te conviene, no te conviene y decidir, ¿no? Fíjate que ahorita que mencionamos, vamos de vuelta al 145 o 62 grados centígrados. Ajá. En carne de cerdo intacta, no inyectada. Ajá. Pero cómo eso cambia cuando ya le estás metiendo agujas, inyectando. Sabrá Dios si a lo mejor los POEs que platicamos, esos programas de sanitización o de desinfección de las agujas, pues de una u otra manera estás ingresando de la parte externa del músculo a la parte interna bacterias que pueden estar ahí. Y ya eso ya no aplica el 145. Y ahí lo tienes que considerar como un producto que ha sido expuesto a contaminación externa a la interna. Entonces lo veo como un tema que sigue siendo ahorita, el año 2024, febrero 2024, sigue siendo complejo, muy complejo, sí. Muy complejo el tema de marinado. Inclusive gente en la industria no me sabe contestar cuando oye, ¿qué es la diferencia entre inyectado y marinado? No sabemos una segmentación en cuál es la diferencia. Entonces, todo eso va afectando también en qué se va presentando al consumidor final. Sí, claro, porque hay países que no tienen bien declaradas estas regulaciones, por ejemplo. Y lo que dices ahí del producto por ejemplo, del 145 Fahrenheit, 61 centígrados del cerdo,
que es en el músculo completo, es algo también bien interesante. Yo creo que puede ser otro de los mitos que hay, ¿no? ¿Cuántas veces no vas a un restaurante de hamburguesas, pides una hamburguesa, una carne molida, independientemente si es res o cerdo, y te dicen, oye, ¿cómo quieres tu carne? ¿La quieres término medio? ¿La quieres 3/4? ¿La quieres 3 bien cocida? Cuando pues es carne molida, entonces decir, es que la quiero bien cocida, y la gente dice, ¿por qué bien cocida? Si de repente pues tú compras un ribeye y lo puedes pedir término medio, ¿y por qué esta carne molida la tienes que pedir bien cocida a fuerza? Y es cuando tú empiezas a explicar, ¿no? Pues es que mira, o sea, si tú tienes el ribeye, el corte, y las bacterias, demás organismos, etcétera, etcétera, se encuentran en la superficie, cuando tú lo pones en la parrilla, a no sé qué tantos grados centígrados, algo muy fuerte, se llegan a morir esos microorganismos, y lo de adentro pues no tiene microorganismos porque pues es el corte bueno. Si llega a tener microorganismos por dentro, pues simple y sencillamente el corte pues está echado a perder, por así decirlo, ¿no? Entonces por eso tú lo puedes pedir término medio, 3/4. ¿Qué pasa con la molida? Pues haz de cuenta que ese mismo ribeye que trae microorganismos en el exterior, tú lo metes a moler, entonces se muele, y ya no solamente va a estar en la parte de afuera, también va a estar en la parte de adentro, por así decirlo. Entonces, si tú lo pides término medio, la molida o 3/4, pues esos microorganismos que están adentro, pues te pueden llegar a afectar, ¿no? Y ha habido afectaciones muy grandes, como por ejemplo el caso, yo creo que el caso más sonado es el caso de Jack in the Box. No recuerdo el año exactamente, 92, 93, y pues lamentablemente fallecieron 4 niños debido a esta contaminación de E. coli, si mal no recuerdo, más de 700 personas infectadas. Entonces pues son el tipo de cosas que tienes que educar a la gente de cómo están ese tipo de diferencias, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, y es una de las cosas que ellos también pudieron identificar, hablando del E. coli, porque tienen también un sistema de trazabilidad muy completo. Eso también es algo, vale la pena mencionar. Si Estados Unidos, si llega a haber una infección o una intoxicación por alimentos, tienen el sistema para ir para atrás y decir, claro, ¿qué fue? ¿Fue algo de... ¿Qué producto? ¿Fue algo congelado? ¿Fue algo cárnico? ¿Fue lote? ¿Qué animal? ¿Fue panadería? ¿De qué granja? ¿De qué empacadora? Y a veces nos toca llevar, bueno, pues enferma y no supiste ni por qué. Y no hay ese sistema. Pero bueno, ahora es meternos en temas mucho más complejos de sistemas. Pero es un caso bien práctico el que dice Rigo. O sea, lo de las hamburguesas, yo también siempre que me dicen, oye, ¿qué término? Y yo, pues, ¿está irradiada la carne? Quemada. No, ¿verdad? Pues bien cocida. O sea, lo que dice Rigo, de hecho, gran parte... A mí, por casualidad, mi research fue de hamburguesa, de carne molida, de los trimmings, spray antimicrobiales, ácidos orgánicos de cadena larga, para ver qué tanto reducían los patógenos, pero le tienes que hacer alguna intervención microbiológica a ese recorte, ya sea irradiado o algún antimicrobiano, antes de pasarlo por el molino, si le quieres dar el término, y nadie lo hace. Realmente es que hasta en Estados Unidos difícilmente lo hace una planta, tú lo sabes, y ahí mismo... También te ofrecen la hamburguesa término medio. Sí. En mismo Estados Unidos. Mucha gente ahí me pregunta, por ejemplo, que imagino que ustedes también, oye, ¿el tartar entonces? Yo veo mucha gente comiendo el tartar de res y digo, siempre va a haber un mínimo riesgo. Bueno, pero... Tus fuentes de dónde estás obteniendo tu proteína te van a ayudar a minimizar ese riesgo de que tú tomes el riesgo. Yo soy fan del tartar. Sé que hay una mínima posibilidad de que me pueda dar algo, pero sé que la carne o los restaurantes donde estoy yendo trato de... que sean lugares con fuentes confiables. No, y es buen tema porque hablando de legislación, tienen prohibido que haya ninguna de estas 7 cepas en carne de res. Entonces, si tu programa HACCP te dice que todo lo que estás haciendo es para tener 0 colonias de estas 7 cepas de E. coli, pues... suena lógico decir que algo crudo, algo tartar en este ejemplo, pues viene libre. Pero bueno, ahí es cuando hay mucho, como dijeron los americanos, gray area de decir sí, no, la manipulación, todos esos programas de desinfección. No, de hecho te iba a decir, güey, regresando ahorita un poquito lo de Cristian, hace rato que estaban hablando de lo de la desinformación de los cortes y todo eso. Cristian la tiene al triple difícil por la parte de la república en donde está ahorita ubicado. Ahorita aquí en el norte, donde estamos, es muy común que la gente esté bien aficionada con el tema de la carne, ha leído mucho, hay instituciones como la US Meat que están aquí cerquita y se pueden informar más,
Pero en el centro de la República creo que hay todavía más desinformación. O sea, Cristian todavía se tiene que aventar el triple del jale para poder, primero que entiendan cuál es el corte y luego ya explicarles toda la parte microbiológica. Es un gran trabajo ahí, la verdad que respeto y admiración con la evangelizada. Con la evangelizada. Porque está viendo muchas partes de México, sí, no nada más acá, sí. y muchas que realmente desconocen el tema cárnico. Y precisamente por eso mi inquietud, bueno, me ha tocado ir a lugares donde hay nula salubridad, o sea, rastros en medio de la selva, literal, rastros clandestinos, donde los trabajadores están descalzos con un short sin playera, matando animales ahí como cavernícolas, ¿verdad? Entonces, que ni siquiera conocen un rastro, exactamente. Entonces, ¿cómo concientizas a la gente si no hay ni la más mínima información? Entonces, me ha tocado llegar, así literal, a lugares donde no saben absolutamente nada. Entonces, es insuficiente el tiempo para concientizar a la gente o educar a la gente de cómo deben primero de trabajar la carne, de tratar la carne. Cadena de frío nula, o sea, no existen ni los refrigeradores, o sea, no hay ni luz. Entonces, digo, me estoy yendo a los extremos, ¿no? Pero sí es una problemática muy latente en el país, sobre todo por lo que comenta Rigo, o sea, no hay una legislación, no hay reglas. Desafortunadamente, aparte de que no hay reglas, pues hay mucha área de oportunidad para meter mano negra. Exacto. Entonces, digo, yo sé que este tipo de temas tocan fibras ahí muy sensibles. Pero ellos también se meten con las fibras de la carne. Sí, exactamente. El propósito de esta plataforma, de este medio, no es en criticar, es ser algo constructivo. Exacto. Yo creo que sí me gustaría cerrar este episodio, que cada uno de nosotros dijera un poco, ya hablamos un poco de lo que está ocurriendo, pero también de nuestra trinchera, dar soluciones o posibles soluciones de cómo nosotros podemos aportar a que la industria de la carne en México sea mejor, aporte al cliente un producto con mayor calidad, valga la redundancia. Yo creo que podemos iniciar. Te la aviento la boleta a ti. Yo digo que seguir evangelizando al cliente, estimado. Es la más factible. El cliente bien informado te va a exigir más y es el que hace que cambien las leyes y que cambien las normas. Ahí son todas las canicas al cliente. El jefe, el cliente, siempre. Sí, todo lo que es la parte de US Meat Export Federation, tenemos un programa muy importante que se llama Pure Pork. Ese programa de Pure Pork se lo damos solamente esas etiquetas, marca registrada y todo lo que tú quieras a ciertos establecimientos, retailers que estamos 100% seguros que no llegan a hacer ningún tipo de inyección. Entonces, pues es algo importante, por así decirlo, para la gente que, oye, yo quiero comprar un producto que sea sin inyectar, pues eso es más que ideal para dónde te puedes estar yendo, ¿no? Así es. Y yo creo que es muy importante, una parte o una pieza muy importante es la colaboración. O sea, yo ahorita, todo lo que ustedes están comentando, diciendo y parte de los episodios, yo trato de aplicarlos en el día a día con la gente que voy y trato de asesorar y de capacitar. Y como dices tú, ¿no? Seguir evangelizando. Yo creo que de boca en boca es la mejor manera de compartir esto. Y pues sí, concientizar a la gente, si no es tan factible, enseñar a la gente a leer una rastreabilidad que es casi imposible en el occidente, centro y suroeste del país. Como dices, bendecidos ustedes que están en el norte, pero los que estamos allá de aquel lado, o sea, es casi imposible leer una rastreabilidad a no ser de marcas reconocidas y que desafortunadamente no están al alcance de todos. ¿Por qué? Porque no están en las carnicerías de todos los barrios, por así decirlo. Entonces, a mí que me toca, pues seguir compartiendo, concientizar a la gente, como dices, desde nuestras trincheras y pues a través de los medios de comunicación. Ahorita el internet pues es una herramienta que podemos seguir utilizando. Hay que tratar también de sacudirnos un poquito el polvo y subir un poquito más de información respecto a esto. Yo sé que esto es como los mitotes de vecindad, ¿no? Vamos a platicar, vamos a contar lo que nosotros sabemos sobre la carne y esa persona que capte el punto exacto, pues lo va a compartir con alguien más. Entonces, hay que seguir en la lucha y no rendirnos, ¿verdad? Sí, efectivamente. Y digo, hablé lo del programa de Pure Pork de cerdo, pero en la parte de res también, oye, tienes una excelente marca de res, High Choice, que tiene este tipo de marmoleo, que te asegura que es un animal joven, madurez A menos de 30 meses, madurez B menos de 42 meses,
Pues entonces, ¿es necesario inyectarlo? Pues no es necesario inyectarlo porque pues ya prácticamente tienes todo ahí, ¿no? Y digo, una última cuestionamiento, hablando de mitos y demás, que me recordé por lo que comentaron del pollo, de las hormonas del pollo, pues también así como que el uso de promotores de crecimiento en la res. Oye, las hormonas en la res, sí, o sea, son promotores de crecimiento que ¿qué te ayudan? Oye, pues esos promotores de crecimiento te ayudan a consumir menos agua, a consumir menos pasto, a consumir menos alimento, etcétera, etcétera. Entonces, pues yo creo que es algo también bastante importante que la gente lo tiene como que medio satanizado. Y hay países o hay regiones, que se pueden decir algunos países de Europa y demás, que dicen de que, oye, es que nosotros no permitimos el uso de promotores de crecimiento. Pero si tú llegas a checar el nivel hormonal de las personas contra alguien de México, de Estados Unidos, llega a ser prácticamente el mismo nivel. Entonces, pues prácticamente la carne no es lo que lo está dando, la carne de res, la carne de cerdo, etcétera. ¿Qué es lo que lo está dando? Pues algún tipo de, ¿sabes cuántas hormonas puede llegar a tener un vasito de ranch con el que te comes tus alitas? Pues son cosas que también, pues próximamente, pues podemos estar discutiendo, ¿no? En siguientes episodios. Yo me llevo dos cosas. Una, la primera, yo creo que es la más importante, haciéndote segunda, el tema de la unión. Yo creo que es un tema que no va nada más del retail, comercio y carniceros. Yo creo que es un tema que va de todo el eslabón de la industria de alimentos y la industria de la carne, todo el tema agropecuario, donde vamos apoyándonos para ir. Al final es un gran gana para todos. Yo es lo que yo opino. Pues mira, ahorita nadie de nosotros nos conocíamos, bueno, al menos yo no tenía el gusto de conocer a ninguno de ellos dos en persona. Aquí Cristian viene desde Guadalajara, Rigo llegando de Nueva York, tú que vienes acá también de Los Ángeles, no se crean. Pero todo de diferentes partes del globo, digo, de alguna manera, y estamos aquí reunidos, todos haciendo un pequeño sacrificio por estar aquí y llevar la palabra, ¿no? Que es lo que queremos, seguir aportando a esta comunidad de la carne porque confiamos en que podemos cambiar la comunidad. Y como dice Marcos, lo escuché en su podcast, la cuestión de transmitir el conocimiento, ¿no? De repente vas a Nebraska, a Kansas, a Texas A&M, a Penn State, y hay gente que ha dedicado su vida a tener estos conocimientos y hacer investigaciones, etcétera, etcétera. Te los pasan y pues ¿qué tienes que hacer tú? Tienes que transmitírselos a los demás para que comprendan en un lenguaje más acentuado, más sencillo, que es parte de lo que queremos hacer con este tipo de podcast, y que tengan esta información y al final de cuentas pues que tomen la mejor decisión. El cliente es el que manda al final de cuentas y pues ellos ya con toda esa información pueden tomar lo que ellos deseen, ¿no? Fíjate que otro tema que me gustaría cerrar, yo creo que a lo mejor es un tema un poco más profundo, ya para cerrar, yo creo que estamos yéndonos más, pero el punto clave de esto es la educación, y a lo mejor dándole un poquito a esos puntos en común, es educación saliéndote de donde eres, ¿no? De alguna u otra manera, nosotros aquí en esto hemos estado fuera parte de nuestra zona de confort, conociendo nuevas culturas, conociendo nuevas maneras de producir. Yo creo que eso yo creo que es la semilla más elemental para piedra crecer. Angular. Eso es. Eso es, o sea, el irte de tu lugar, el irte de tu país, el irte de tu región, ver lo que se hace allá. Y no quiere decir que te vas a otro país, también puede ser, oye, estás en Monterrey, te vas a otros lugares y ves lo que se hace, qué es lo que yo creo que eso enriquece muchísimo la parte personal obviamente, pero también la parte profesional, ¿no? En mi caso, yo tuve la oportunidad de tener todas esas experiencias multiculturales y yo creo que te aporta mucho en la parte profesional y volver a tu programa, ya sea programa académico, programa profesional de retail, programa de comercialización, tu mini programa también de educación, porque es lo que haces, ¿no? Vas educando en México en la parte de carniceros. Y yo creo que eso te separa de mucha gente, ¿no? El ir, conocer, porque el exponerte hacia otras culturas chocas, ¿no? Porque dices tú, ¿cómo es posible si yo lo hacía así? O si mi papá lo hacía así, mi tío lo hacía así. Llegas a otra cultura y dices, wow. Y yo creo que eso te hace un shock y dices, bueno, a lo mejor lo que se hace en México
se puede mejorar haciéndolo de esta manera, o se puede combinar. ¿Sí me explico? Yo creo que hay una clave, ¿cómo dijiste? ¿Que la piedra angular? Sí, eso, yo creo que es algo para mí que me gustaría cerrarlo en esa parte, ¿no? Esa multidisciplina, esa multicultura de poder ir y regresar, como dices tú, y aportar lo que viste en otros lugares. Mucha humildad, que eso ya viene adherido a cada persona, pero para aprender y para enseñar debes de tener mucha humildad, para escuchar. Siempre podemos aprender de todo, no importa si eres maestro, profesor, doctor, postdoc, lo que quieras, 25 doctorados, a todos le puedes aprender algo. Y no precisamente nada más de la carne. Siempre estar receptivos. Todos han pasado por cosas, son dominantes en algunas áreas. Escucha, agarra lo mejor de eso y da lo mejor. Y esa parte es importantísima, ¿no? No sé, sé que ahorita estamos en Monterrey, México, representamos a toda la República, aprendemos mucho de los avances que tiene Estados Unidos, por ejemplo. Pero existen muchos países, por ejemplo, con US Meat Export Federation, no es la misma estrategia la que está en México, a la que está en Centroamérica, a la que está en Taiwán. Es diferente porque estamos viviendo periodos diferentes. US Meat México ya lleva desde los 90 trabajando, entonces pues ya estamos como que un poco más en la cuestión más avanzados en esos temas educativos, ¿no? Pero al final de cuentas, muchos países de Sudamérica, muchos países de Centroamérica, República Dominicana, etcétera, nos están viendo a nosotros, entonces pues también es parte de apoyar y compartir esa educación no solo a México, sino pues a todas las partes que puedan estarlo aprovechando, ¿no? Eso es muy importante lo que comenta Rigo. Fíjate que nosotros tomamos referencia de Estados Unidos. Siempre decimos, bueno, Estados Unidos tienen las regulaciones, tienen esto, tienen lo otro. Ok, y nosotros somos referentes de otros países. Entonces, ¿cómo vamos a conseguir que seamos verdaderos referentes puntuales y precisos? Pues haciendo las cosas bien. Y hay que ver referente de las cosas buenas, porque de repente de que, oye, ¿cómo hacen esto? De que, nada, espérate. no le quieras aprender acá lo malo. Sí, por eso no. Eso no lo aprendas. Eso de que, bueno. Bueno, pues les agradezco infinitamente a los tres por estar aquí en Hablamos de Carne, este nuevo concepto, bueno, o dar seguimiento a este concepto. De nuevo, los invitamos a seguir aprendiendo de los expertos en este tema. Gracias de antemano a todo el mundo, a la audiencia. Suscríbanse al canal, sigan HB, sigan a Odismief, Carniceros de México y el Mundo. Y Carnes y Cortes de México. Carnes y Cortes de México. Así es. Gracias por todo. Nos vemos. Hasta la próxima.